Vamos, espérate que también quiero poner... Perfecto. Nosotros tenemos los varoreceptores. Varo quiere decir presión, ¿está bien? Cuando hablan de presión barométrica, en la que se mide. Varoreceptores son los que están midiendo la presión. ¿Qué presión? La presión sanguínea. Los varoreceptores están sobre arterias. Están en el callado aórtico, o sea, cuando la aorta a la salida del corazón hace así, ¿no es cierto? Esto sería el callado, acá sería el callado aórtico, o sea, estos están en esta zona, que sería la zona del callado aórtico. Supongamos que estén por acá. ¿Está? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Y los otros están en el seno carotidio, cuando la carótida se está dividiendo en una interna y otra carótida externa. En esta zona hay una deformación en esta zona que forma lo que se llama el seno carotidio. No sé si ustedes le habrán hecho la disección, pero en anatomía se hace esa disección, que no hay ningún problema, es una disección bastante linda para hacer y vos ves perfectamente bien el seno carotidio. Entonces, estos varoreceptores están en el callado aórtico y en el seno carotidio. En realidad son estructuras que también están compartidas con otro tipo de neuronas, que serían las neuronas que controlan la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de protones, que serían quimioreceptores, porque lo que están controlando son compuestos químicos. Entonces se los llama quimioreceptores. ¿Está? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Estos, o sea que... No, profe, Sí. disculpe, yo me quedé. Es decir, los varoreceptores están en el callado aórtico y en el seno carotidio. Exactamente. ¿Cómo era la parte de los químicos? Y claro, y en la misma estructura hay hay estructuras. Cuando vos decís un varoreceptor, estamos diciendo que miden presión. En realidad, lo que son sensibles es a la deformación. Imaginemos esto, mirá, vamos a ver si lo puedo dibujar. ¿Dónde estaba el cosito para dibujar? Acá está. Supongamos, esto es un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Este vaso sanguíneo, cuando aumenta la presión hidrostática, que sería la presión distendente, este vaso sanguíneo se aumenta de tamaño, se deforma, ¿está bien? Y en realidad, estos receptores están ubicados acá. Espérate, voy a cambiar de color. Están ubicados sobre la membrana del vaso S. Entonces, cuando la presión distendente estira esto, deforma al receptor. Por eso se llaman, por eso son mecanoreceptores, porque responden a un efecto mecánico, no a un efecto químico. Pero las neuronas mecanoreceptoras, que son los que están midiendo la presión, están mezcladas con los quimioreceptores, están todas juntas, están mezcladas. Entonces, los varoreceptores y los quimioreceptores, estos mecanoreceptores, que serían los varoreceptores, esas neuronas están mezcladas con las que controlan oxígeno, dióxido de carbono, protones, que serían los quimioreceptores. Todos conforman estos receptores que están en el callado aórtico y en el seno carotidio. Nada más que unos son sensibles a la deformación. Cuando esto se tira, lo deforma y ahí responden. Esos serían los varoreceptores, que responden a un efecto mecánico. Por eso se dice que los varoreceptores son mecanoreceptores. Y otros que están controlando cómo está
la cantidad de oxígeno que tengo acá adentro, la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de protones. Esos son quimiorreceptores que tienen que ver con la respiración, que ya lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. ¿Está bien? ¿Está hasta acá? Sí, profe, gracias. Muy bien. Los otros estos serían, los receptores serían los sensores, podríamos decir, que hay de la presión sanguínea. Serían los receptores. En el otro lugar donde están es en la desembocadura de la cava, en la aurícula, fundamentalmente la aurícula derecha. Aunque también están en la que viene de los pulmones, o sea, en la vena pulmonar, pero fundamentalmente, o sea, sobre la aurícula izquierda, pero esencialmente lo más importante, estos receptores volumétricos de baja presión, están en la aurícula derecha, en donde desembocan las cavas. Por eso son receptores volumétricos, lo que están captando es volumen. Captar volumen, indudablemente que tiene que ver también con la deformación de esa vena. Cuando está más lleno o menos lleno, la aurícula, si se llena más, se llena menos, si viene más o menos lleno de sangre, la cava. Entonces, eso es lo que... ¿tengo silenciado el audio yo? No, profe. No, profe. Bien. Lo que quería yo es sacar ahí está, para dejarle más espacio. Entonces, esos son los varoreceptores, también porque son mecanorreceptores, diríamos, nada más que trabajan a muy baja presión y lo que captan es el volumen de sangre del llenado, el llenado diastólico. De alguna manera es lo que están captando, el retorno venoso y el llenado diastólico. Esos receptores son receptores volumétricos de baja presión, o sea que trabajan a muy baja presión. ¿Cuánto es baja presión? Y trabajan con 1, 2 milímetros de mercurio. A esa presión trabajan. Cuando estos están trabajando a 120, entre 120 y 80, este otro están trabajando en presiones así muy bajas. ¿Está? ¿Está hasta acá? Sí, profe. Espérate. Muy bien. Entonces, estos reciben información de cómo, mejor dicho, estos emiten información de cómo está la presión. Y los otros que no son receptores, sino que es el sistema renina-angiotensina, está en el aparato yuxtaglomerular. Esto está en el riñón, donde pasa la arteriola aferente, está en la arteriola aferente, pero justo donde pasa ahí el túbulo contorneado distal. Y eso lo que captan es la presión sanguínea también con que llega al glomérulo, o sea, la presión con que llega el glomérulo en la sangre. Cuando llega con baja presión, se libera la renina, y la renina lo que hace es actuar sobre una proteína que produce el hígado, que es el angiotensinógeno, y lo transforma en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, cuando pasa por el pulmón, por una enzima que se llama ECA, sería enzima convertidora de angiotensina, de angiotensinógeno, la transforma en angiotensina, de angiotensina 1, perdón, la transforma en angiotensina 2, que es la que es principalmente activa. También está, cuando pasa fundamentalmente por hígado, se transforma en angiotensina 3, que ya es muy poco activa y se elimina luego por orina. Y después se desarma, como toda proteína. Estos son, en realidad, más que una proteína, es un polipéptido, porque son chicas. Tienen 12 aminoácidos, 10 aminoácidos, 8 aminoácidos. O sea que son 12 aminoácidos, tiene el angiotensinógeno, y lo que va haciendo es sacándole de a 2 aminoácidos.
¿Se cortó? No, No, profe. profe. No, profe. Yo no entiendo por qué de repente sale la imagen y de repente aparece la imagen. Me parece que sos vos, Pisi, que la haces. ¿No? No, yo no hice nada. Se me activó la cámara, pero no sé qué apreté y bueno, y la acabo de desactivar a la cámara. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, muy bien. Vamos a ver un ejemplo ahora. Vamos a ver si sale esta prueba que yo quiero hacer. Muy bien. Le vamos a poner un color azul oscuro. Supongamos que no sé cómo hago para sacar esto del lugar. Ahí está. Supongamos que el problema sea una hipovolemia. Esa hipovolemia podría ser por una hemorragia, podría ser por una deshidratación. No habría muchas más cuestiones como para que pueda generar una hipovolemia. ¿Qué quiere decir hipovolemia? Bajo volumen de sangre. Eso es. Poco volumen de Hipopoco sangre. y volemia, todo lo que sea terminación. Recuerden ustedes, lo que es hemia es sangre. Hipopoca, hipovolemia, poco volumen de sangre. Cuando disminuye el volumen sanguíneo. Ya les digo, o por una hemorragia o por una deshidratación. No hay otra alternativa que me haga disminuir el volumen sanguíneo. ¿Está? Si esta hipovolemia es una hipovolemia que se va dando, puede ser brusca o puede ser una hipovolemia que se va generando más lentamente. Si fuera una deshidratación, no es una hipovolemia brusca, es una hipovolemia que se va generando paulatinamente a la medida que se va deshidratando el animal. ¿Está bien eso? ¿Ahí lo entendieron? Sí, profe. Muy bien. Si hay una hipovolemia, me genera una disminución del retorno venoso. ¿Está? ¿Cómo dijo, profe? Si hay una hipovolemia, me genera una disminución del retorno venoso. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. La disminución del retorno venoso, mira vos cómo lo hace. Y no lo puedo hacer de otra forma. Esperate. No, yo pensé que lo podría... vamos a seguir. A ver si así lo puedo hacer. Ahí está. Una disminución del retorno venoso. La disminución del retorno venoso disminuye el volumen telediastólico. ¿Está claro eso? Si disminuye el volumen telediastólico, ¿qué pasa con el, acá no estaría, pero tendríamos que, bueno, ¿qué pasa con el volumen sistólico? PC, Es más chico. disminuye el volumen sistólico. PC, Sí, dime. hace una cosa, porque yo no los puedo ver, no sé, o hago esto o hago lo otro, no los veo. Sí. Yo hago una pregunta, vos tirate el nombre de quién la tiene que contestar, ¿puede ser? Bueno, dale, así lo hacemos más rápido. Así lo hacemos más rápido, muy bien. Dale. Entonces, vamos al principio. La hipovolemia me genera una disminución del retorno venoso. La disminución del retorno venoso me genera una disminución del volumen telediastólico. Al disminuir el volumen telediastólico, ¿qué pasa con el volumen sistólico o volumen de descarga sistólica? Esteban Matellón. No tiene audio, profe. Bueno, pero que me diga por el chat. Dale. Disminuye. Ahí está. Bien ahí. Disminuye. Entonces, disminuye el volumen sistólico o descarga sistólica. Al disminuir la descarga sistólica, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Lautaro Marciante.
Vamos, Lautaro. Se fue, parece. A ver, Lourdes Herrera, Sáenz. A ver, acá me contestó por chat. Supongo que aumenta. A ver, preguntarle a otro a ver qué opina. ¿Qué opinas, Lourdes Sáenz Herrera? ¿Cómo era la pregunta, profe? Si disminuye, no hay que distraerse acá, porque te distraes y Vamos perdés. rápido porque... Si disminuye el volumen telediastólico, ¿qué es? A ver, ¿quién define? Dale a alguno que me defina qué es volumen telediastólico. Lucas Vega Berton. Es la sangre que se envía después de una descarga sistólica, después de la contracción. No. El volumen El que telediastólico. queda del Telediastólico, ventrículo. ¿Cómo? Es llenado Que del queda del ventrículo. ventrículo al finalizar la Total sístole. del volumen Muy- ventricular, profe. Es al Es final de llenado la... del ventrículo. Eso, al final de la diástole. Es el volumen de sangre que hay en los ventrículos al final de la diástole. Es el volumen telediastólico. ¿Estamos? Bien, Muy bien. entonces, Si disminuye el volumen telediastólico, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Primero hay que definir qué es volumen sistólico o descarga sistólica. Luz Duarte, ¿qué es el volumen sistólico o descarga sistólica? El volumen de sangre que expulsa el corazón en una sístole. Muy bien, perfecto. Si disminuye el volumen sistólico o volumen o descarga sistólica, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Lourdes Herrera. Aumenta el gasto cardíaco. A ver, Lourdes, definime primero qué es el gasto cardíaco. ¿Ustedes escuchan que yo estoy masticando? No, Porque estoy comiendo unas pasas de uva. no, bueno, Bueno. no son crujientes. Mayra Albarracín, Profe. ¿qué es el gasto cardíaco? Ah. Sí. ¿Quién iba a hablar? Yo le estaba por contestar. Camila. Ah, bueno, Camila, que no te he escuchado Sí. hablar. Dime. El Es gasto el- cardíaco es la cantidad de sangre que se eyecta en un minuto. Muy Es decir, bien. que si el volumen sistólico disminuye, también disminuye el gasto cardíaco. Totalmente. ¿Está claro eso? Correcto. Como gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto, si disminuye el volumen sistólico o descarga sistólica, o sea, si la cantidad de sangre que eyecta el corazón en una sístole es menor, al cabo de un minuto, el volumen total, el volumen minuto cardíaco va a ser menor. Entonces, el gasto cardíaco disminuye. ¿Está bien? Si disminuye el gasto cardíaco, antes que nada, ¿de qué depende la presión arterial? Matías Lema. De la presión arterial depende del gasto cardíaco. ¿Y qué más? ¿Y la frecuencia cardíaca puede ser, profe? No, la frecuencia cardíaca es parte del gasto cardíaco. ¿Y la Sí, la resistencia periférica puede Sí, ser? Muy bien, la resistencia periférica. Entonces, la presión arterial depende de la cantidad de sangre que se inyecta en el circuito en un minuto, por ejemplo, y a su vez la resistencia que le ofrece la rampa vascular a esa sangre que se está inyectando ahí en ese tiempo, en ese minuto. ¿Está bien? De eso depende la presión arterial. Si la descarga sistólica aumenta, o sea, si la cantidad de sangre eyectada aumenta, la presión arterial aumenta. Si la resistencia periférica total aumenta, porque ¿qué tiene que haber para que aumente ¿de qué depende la resistencia periférica total? Iván Domínguez. ¿De qué depende la resistencia periférica total? Del flujo sanguíneo.
No, al revés, el flujo sanguíneo en tal caso va a depender de la resistencia periférica total. ¿Es igual la resistencia periférica en el área arteriolar que en el área capilar, por ejemplo? ¿Dónde hay más resistencia? Yo creo que no. Muy bien, no es igual. ¿Dónde hay más resistencia periférica? ¿En el área arteriolar o en la capilar? En el capilar Capilar. ¿Hay más o menos resistencia? hay más resistencia. 4500. Había. ¿Pero eso qué es? Es el área. ¿Es menor? La resistencia periférica ¿es directamente proporcional al área o inversamente proporcional al área? Inversamente. Claro. Entonces, cuando yo agrando el área, disminuye la resistencia periférica. ¿Está? ¿Está? Sí, sí, profe. Muy bien. Si bien los capilares son mucho más chiquititos que una arteriola, pero la cantidad de capilares generan un área que es muchísimo más grande, 4.500 centímetros cuadrados. ¿Está bien? ¿Tiene que ver por el músculo, profe, de las arterias? Eso tiene que ver por la capacidad de modificar el área. O sea, las arteriolas tienen la capacidad de poder modificar el área. ¿Por qué? Porque si se contraen, el área es más chica. Y si se relajan, el área es más grande. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Nos quedan 5 minutos. Hacemos un enganche más y este sería ya el último enganche para terminar este cuadro. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Entonces, ¿la presión arterial de qué depende, dijimos? ¿De Anita, la resistencia del oído. periférica? Por un lado, la resistencia periférica. ¿Y por el otro? Del gasto cardíaco. Bien. Muy bien. Entonces, lo vamos a anotar acá. Confederación. Presión arterial es igual a resistencia periférica, ¿está bien? Por Sí. gasto Gasto cardíaco. cardíaco. Perfecto. ¿Está? Presión arterial, esto es igual a resistencia periférica por el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco disminuye, ¿está bien? Espérate que tengo que encontrar ahora, aquí está. Si el gasto cardíaco disminuye, ¿qué va a pasar con la resistencia periférica? Nazarena Con la Romero. presión arterial, perdón. Si el gasto cardíaco disminuye, ¿qué pasa con la presión arterial? Nazarena. Disminuye. Muy bien. Eso disminuye. Perfecto. Si disminuye... Uy, confederación, acá toca y te sale, se te arma lío, ¿eh? Disminuye la presión arterial. Muy bien. Esto, que disminuya la presión arterial, es captado, estimula a los receptores volumétricos de baja presión. ¿Está bien? A su vez, al disminuir el retorno venoso, es captado por los receptores volumétricos de baja presión. Estimula a los receptores volumétricos de baja presión. Al estimularse a los receptores volumétricos de baja presión, estos generan una serie de respuestas diferentes. Por ejemplo, activan a nivel hipotalámico, en el sistema nervioso central, una respuesta que sería estimular al centro de la sed, que está en el hipotálamo. Este centro de la sed lo que va a hacer es buscar la ingesta de agua. Si aumenta la ingesta de agua, con eso nosotros lo que estamos haciendo es mejor Aumentar dicho, la volemia. ahí. Lo que estamos haciendo es corregir la volemia, porque estamos tomando agua. ¿Está bien? A su vez, los receptores volumétricos de baja presión, lo que hacen también es, en hipotálamo, no solamente actuar sobre el centro de la sed, sino actuar
sobre lo que es la hipófisis, la neurohipófisis, para que se libere ADH. Al liberarse ADH, la ADH lo que hace es a nivel renal aumentar la reabsorción de agua, o sea que el animal orine menos. ¿Está bien? ¿Se cortó? Sí, No. pero... Perfecto, nos queda nada, nos queda 1 minuto 46. Sí, ¿Qué dijo sobre la ADH? Que aumentaba. La reabsorción. la ADH lo que hace es, actúa sobre el riñón, aumentando la reabsorción de agua. Después lo vamos a ver bien en detalle eso cuando veamos riñón, pero ahora por lo menos saber eso. Entonces, tenés menos pérdida de agua por orina, entonces retenés agua. Si retenés agua, lo que estás haciendo es casualmente, ahí acá lo vamos a poner que retiene agua, es corregir la volemia. Vamos a ponerle acá que lo que hace la ADH es aumentar la reabsorción de agua en riñón. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de esa manera también, al aumentar la reabsorción de agua en riñón, lo que hace es corregir la volemia. Por lo tanto, corrige el cuadro. Queda 1 minuto nada más. Hasta acá todo esto va llevando a que se corrija la volemia. Listo. Dejemos que se corte, vamos y así seguimos por el otro caminito. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Bueno, profe.